si la das continua y está continuamente en niveles plasmáticos y llega continuamente al cerebro, pues es eficaz y quita los síntomas, porque es lo que le falta fundamentalmente, entre otras cosas, al Parkinson, ¿vale? Pues estos señores inventaron una cosa que es, bueno, pues con los problemas que tenemos, necesitamos dopamina todo el rato en sangre, pues ¿qué hacemos? Pues la metemos directamente donde se absorbe, ¿vale? Entonces la duodopa que habréis oído es simplemente dopamina, igual que el Sinemet, pero lo han hecho en un gel, lo han puesto en unos cartuchos y con una máquina de infusión parecida a la de la apomorfina, calculas la dosis y la va metiendo todo el día. Entonces todo el día consigue niveles plasmáticos. Esto sería esto sería los niveles plasmáticos de dopamina en Parkinson avanzado con las pastillitas, sube, baja, y en el otro lado tenéis cómo están los niveles plasmáticos de dopamina con una perfusión duodenal de duodopa, ¿vale? De dopamina. Entonces esto está bien pensado, fisiológicamente está bien pensado y realmente es muy eficaz, ¿vale? O sea, esto en la teoría y en la práctica lo que se convierte es en que el paciente tiene dopamina plasmática todo el rato y está con sus síntomas controlados todo el rato. Aumenta hasta 4 o 5 horas los periodos ¿vale? Los periodos de libres síntomas. Y disminuye el off total. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, bueno, esto es importante. A pesar de todo lo que os voy a decir luego, la duodopa mejora mucho la calidad de vida, pero sobre todo hay un estudio reciente que mejora mucho la calidad de vida del cuidador. Porque es más fácil de manejar para el cuidador que la otra, quizás. Bueno, es un poco personal. Entonces, ¿cómo se instaura el tratamiento? Pues también, siempre que podemos algo que es un poco agresivo, costoso y que no sabemos si va a ir bien o mal, lo probamos. Entonces, lo ingresamos al paciente y tenemos un periodo de prueba que llamamos test con sonda nasoduodenal, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es ingresa al paciente, al día siguiente le ponemos una sonda normal, que no es muy molesta, es cómoda, que va de nariz a estómago. Allí está esperando durante un día para que migre. Ella migra sola, duodeno. Al día siguiente miramos que está directamente donde queremos que esté y lo que hacemos es conectar ya la duodopa a esa sonda que tenemos en la nariz y al paciente le empezamos a dar dosis y vemos in situ durante el ingreso cómo va el paciente, cómo le sienta. Además aquí es monoterapia, quitamos agonistas, es dopamina, es la dosis total de dopamina que tomaba el enfermo, la calculamos y la metemos ahí, ¿vale? Está solo con eso. Entonces esto está muy bien porque ya vemos realmente cómo va el paciente y cómo le sienta. Esto es tan bueno que casi todos los que lo prueban pues, lo quieren, ¿vale? Entonces, es bueno porque en 2 días se ven bien, se ven casi, no es uno como antes de la enfermedad, pero no tiene nada que ver con las fluctuaciones, conseguimos que esté casi todo el día estable, ¿vale? Bueno, una vez que hemos comprobado que el fármaco, o sea, que el paciente tiene Parkinson, que está indicado este tratamiento, que no puede tener otros tratamientos, y hemos comprobado por la sonda que le va bien, pues hacemos una gastrostomía. Esto es donde empieza ya la complejidad del tratamiento. Para nosotros, para el gastroenterólogo no es complejo. Para vosotros os puede parecer un poquito más. Es un pequeño orificio que se hace en el estómago, en la parte superior del abdomen. Se conecta una sonda interna al duodeno, que es donde vamos a meter el fármaco, y otra sonda externa con el aparato. Y a través de eso lo programamos y lo infundimos, ¿vale? Pesa un poquito más que la otra, pesa casi medio kilo cargada de dopamina y se lleva lo mismo que la otra. O sea, se trata de que todo el rato tengamos dopamina. Entonces, durante la actividad del paciente, de 12 a 16 horas, depende de cada paciente, ¿vale? Esto es a criterio. Cuando se la ponen por la mañana, cada uno a su hora, a las 8, a las 9, y se la quitan por la noche. Bueno, esto es un poquito el ejemplo de la máquina, cómo funciona. Pues podemos dar una dosis extra, por si, por ejemplo, ya sabéis que el Parkinson siempre está peor por la tarde, el 99% por la tarde está un poquito peor y puedes estar bien controlado todo el día, pero va y por la tarde pues te da un periodo de off. ¿Off qué es? Pues que empiezas con temblor, con rigidez, torpeza. Pues esta máquina te permite dar una dosis extra, que ya la calculamos también durante el ingreso, para que te saque del off rápido, ¿vale? O sea que está muy bien diseñada. ¿Cuáles son los buenos candidatos? Bueno, el que tiene Parkinson avanzado, entre comillas, los que os he contado, los que tienen fluctuaciones y complicaciones motoras que no responden al tratamiento oral, que respondan a dopamina es fundamental, porque si no, no tiene ningún sentido, es decir, no tiene ningún sentido, es dopamina pero duodenal. Y también necesitamos apoyo familiar y cuidador. Aquí el apoyo familiar es más para cuidados del agujerito, para limpieza, para higiene, es un poco más para que nos avise si pasa algo, porque eso lo ponemos, se conecta con la sonda externa, por la noche se quita, luego se vuelve a cargar, se pone, no da mucho trabajo, no hay que pinchar, no hay que hacer más que
conectar las sondas. Está contraindicado si tienes demencia, con demencia está contraindicado casi todos estos tratamientos porque no sirven para nada y encima empeoran. Cuando no tenemos un cuidador o un responsable y cuando hay una enfermedad grave, evidentemente, que nos lo impida. Si tienes una cirugía del abdomen, si tienes un infarto reciente y estás con cualquier enfermedad grave contraindica eso, ¿vale? Los efectos secundarios de esta medicación son los relacionados con la dopamina, es decir, al principio va muy bien, pero a lo largo, cuando va pasando el tiempo, pues aparecen los mismos efectos que aparecen cuando aparecían luego con la dopamina, es decir, diskinesias son los efectos más frecuentes, movimientos exagerados. Para poder controlar el Parkinson ya necesito más, ¿vale? Y luego, pues ansiedad, depresión, alucinación es lo mismo, y hay un cuadro una complicación que es un poquito más específica, que es la polineuropatía, que se debe a déficit de B12, entonces tenemos que hacer controles de B12 a los pacientes. Bueno, es un fármaco muy bueno, muy eficaz en esta fase de la enfermedad, mejora muchísimo la calidad de vida, pero tiene complicaciones. Sobre todo, en este caso, más que con el fármaco, que ya las sabemos y las manejamos más o menos bien, con el sistema de infusión. Cada vez menos, cada vez se están esforzando más en que todo vaya bien, en que la sonda vaya bien, a ver, es un sistema de drenaje, entonces tú metes duodopa en un gel y tiene que pi y llegar al duodeno. ¿Qué pasa? Que se puede obstruir, ¿vale? Que se puede acodar la sonda, porque esto no está siempre en la misma posición. Se puede acodar, se puede anudar. Entonces, al principio, cuando empezaron con esto, los pacientes empezaban a pitar porque no funcionaba, se ponían en off y tenían que ir mucho a urgencias. Se hacía una placa y se miraba a ver qué pasaba. ¿Qué pasa? Pues está acodada, no pasa nada. O sea, para los radiólogos, para los de digestivo no es ningún problema. Ellos lo resuelven fácil o la cambian si hace falta, pero a la hora inicialmente cuando se empezó con este tratamiento, pues era un problema frecuente, molesto, ¿vale? Cuando aparece hasta un 63% de los pacientes a lo largo del tiempo que llevan la duodopa, ¿vale? Luego, además, con el agujerito, pues hay gente que se queja de dolor abdominal, de molestia, hay gente que le molesta bastante el estoma es el agujerito que queda, Bueno, os podéis imaginar, pero sobre todo lo que más nos preocupa y lo que más tenemos miedo nosotros, que además somos neurólogos clínicos, son las complicaciones del sistema, del aparato. Para eso tenemos a gente que cada vez nos está apoyando más también desde el laboratorio, pues para mejorar un poquito la técnica, para que se complique menos, para decirnos qué tenemos que hacer, para no estar todo el rato en urgencias. Entonces esto también ha mejorado muchísimo, ¿vale? Las indicaciones de la duodopa, ¿cuáles son? Pues Parkinson avanzado con fluctuaciones, complicaciones motoras, en las que la cirugía o la infusión de apomorfina estén contraindicadas, sean ineficaces o inapropiadas, ¿vale? La ventaja de la duodopa, que no tiene límite de edad, se puede poner a cualquier edad, Se puede poner, hay gente de 80 años con esta medicación, si el estado general es bueno y tenemos cuidador, pues no hay ningún problema. En gente mayor yo creo que es la más indicada, siempre que el paciente y la familia asuma el riesgo, los cuidados, que entienda bien la técnica, que entienda bien qué estamos haciendo. Estamos poniendo un tratamiento sintomático para mejorar los síntomas durante casi 5 años, pero a costa de un riesgo que es el que os he comentado, ¿vale? Para finalizar, voy un poco mal, ¿no? Bueno, os voy a hablar un poquito del tratamiento quirúrgico que se hace mediante estimulación cerebral profunda. Es una opción de tratamiento igual que las otras dos y lo que se hace es estimular unas áreas determinadas del cerebro, en este caso en la enfermedad de Parkinson, sobre todo el subtálamo, pero también el globo pálido, que están hiperactivas y que dan clínica. Es un circuito que está alterado, un circuito de ganglios basales cortical que está alterado, está hiperactivo, y lo que hacemos es colocar un electrodo allí y frenarlo, digamos, mediante una estimulación desde fuera. Antes lo que se hacía era lesionarlo, se paraba y ya está, pero ahora lo que hacemos es una estimulación que lo que te permite es que sea reversible. Si no funciona, tiene efectos secundarios, se quita, ¿vale? Está indicada en la enfermedad de Parkinson y se hace desde hace muchos años. Las indicaciones de la cirugía son las mismas, Cada paciente tiene un perfil distinto y se va a plantear un tratamiento distinto. Calidad de vida afectada no responde a tratamientos, cualquiera. Puede ser un paciente que ya está con apomorfina, un paciente que está con duodopa, que pasa directamente aquí, depende un poquito de cada paciente, ¿vale? Entonces, los criterios clínicos son un poquito más estrictos por el riesgo, Esa tiene un poquito más de riesgo, como podéis comprender. Tienes que tener Parkinson, evidentemente, los síntomas tienen que ser discapacitantes, tiene que haber un tiempo mínimo de evolución de la enfermedad y tiene que haber una respuesta no a la dopa antigua, sino hoy. Esto os voy a explicar un poquito por qué.
Generalmente operamos a la gente que lleva más de 5 años porque hay Parkinson que no son enfermedad de Parkinson idiopática, que pueden simular un Parkinson y que luego no lo son, como la atrofia multisistémica o la parálisis supranuclear, que no responderían a este tratamiento, ¿vale? Es para operar a gente que, como nos basamos en criterios clínicos para diagnosticar, que esté bien diagnosticada y que operemos a gente con Parkinson idiopático, ¿vale? Respuesta a DOPA, ¿por qué? Hacemos un test de DOPA a todos los pacientes que vamos a operar de Parkinson. ¿Por qué? Porque es muy gráfico. Primero, porque solo mejoran igual que en los demás terapias, solo mejoran los síntomas que mejoran con la dopamina, solo esos. Entonces, ¿qué nos permite a los pacientes que conocemos? Bueno, pero hay pacientes que nos mandan que no los conocemos mucho. Les hacemos un test de DOPA y les explicamos esto. Esto es lo que estos síntomas que usted tiene van a mejorar, pero estos no van a mejorar. Suponemos que viene un paciente que se cae mucho, que tiene inestabilidad postural, aparte de que tenga un temblor, que tenga bradicinesia, que tenga rigidez, que tenga un Parkinson, pero se cae todo el rato. Pues hay que explicarle a ese enfermo que eso no va a mejorar. Entonces, si yo le logro que no tenga temblor, que se mueva un poco más, pero se va a caer más, no le estoy ayudando nada, al revés. Entonces, eso se lo decimos y encima se lo enseñamos. Un paciente que se quiere operar, que insiste, por lo que sea, ¿no? Entonces le hacemos un test de DOPA y vemos, ¿ves cómo no mejora la estabilidad? ¿Ves cómo te caes igual? Mira lo que mejora, esto es lo que mejora. Entonces, esto mejora, esto te compensa, esto te mejora la calidad de vida, nosotros también lo vemos, ¿no? Es un poco, hablamos mucho con el enfermo, esto es una terapia asintomática, Y entonces, si le compensa y nos parece que sí, pues bueno, lo operamos, ¿vale? Si cumple todos los demás criterios, Pero el test de DOPA nos da muchísima información. Solo responden esos síntomas y los que no responden, no responden. Si el paciente, por ejemplo, hay pacientes en off que lo pasan fatal, que tienen dolor, que están taquicárdicos, sudorosos, les pones una DOPA, un test de dopamina que se hace con una sobrecarga, se les va la ansiedad, la depresión, están contentos, se mueven, no se caen, eso es el candidato ideal. Pero si se sigue cayendo, tiene síntomas que no han respondido muy bien, a veces lo tenemos que hacer varias veces. Es un test de DOPA que se hace en off, se quita la medicación y se le hace. Bueno, esto es un poco lo mismo, los síntomas que no responden no van a responder. No hay límite de edad, pero todos los estudios que se han hecho con gente de hasta 70 años, más o menos, algunos de 75. Entonces nosotros, por ejemplo, en el hospital ponemos límite de 70, con comillas. Si tenemos un paciente que está muy bien, que no tiene otras enfermedades y que cumple más criterios, lo operamos, pero generalmente el límite de edad está 70 y algunos 75, ¿vale? 70-75 años. Evidentemente, si tienes alguna enfermedad grave, no te compensa operarte porque lo que intentamos es mejorar tu calidad de vida. Hay un operatorio, un posoperatorio. Bueno. La causa más frecuente de que excluyamos a pacientes que vienen a cirugía y por qué no los operamos son o porque tienen trastornos psiquiátricos, depresiones severas o psicológicos, porque no responden a dopamina o porque tienen lesiones en la resonancia, tienen infartos y eso ya veréis que va a suponer un problema. No está indicada la cirugía, a pesar de que seas el candidato ideal, si tienes que tomar Sintrón de por vida, porque tienes muchísimo riesgo de sangrado, si tienes una enfermedad cardíaca inestable, una hipertensión grave no controlada tampoco se puede operar a ese paciente, salvo que se controle, porque hay mucho riesgo de sangrado durante la cirugía. Y bueno, cualquier cosa que os imagináis. Está contraindicada en demencia, en depresión y si el paciente ha tenido previamente intentos autolíticos, ¿vale? Entonces, el paciente cumple criterios absolutos, o sea, el neurólogo lo ve y dice, tienes Parkinson, nosotros ya hemos dejado más o menos qué pacientes nos tienen que derivar, es Parkinson, tiene síntomas discapacitantes, responde a dopamina, no tiene demencia, no tiene depresión y es un buen candidato, nos lo mandan, ¿vale? Entonces, cuando nos lo mandan, o bien es nuestro también, a veces lo llevamos nosotros y acaba operándose, o viene de otro sitio. Entonces, ahí entramos normalmente en consultas o bien ingresados, lo que hacemos es evaluarle. Hacemos una consulta neurológica, le hacemos una resonancia para descartar que no haya ningún problema estructural, le hacemos el test de dopamina si no lo tiene hecho, un estudio cognitivo y psiquiátrico que lo hace una psiquiatra y una psicóloga que trabaja con nosotros, lo ve el neurocirujano para explicarle los riesgos de la intervención y el anestesista para explicarle los riesgos y el neurocirujano también para ver que comprende muy bien dónde se está metiendo y para qué se está metiendo y si acepta los riesgos y las expectativas que da. Te da buena calidad de vida, mejora los síntomas, pero tienes que aceptar un poquito el riesgo, ¿vale? El estudio prequirúrgico, voy a intentar acabar ya, necesita un ingreso hospitalario para hacer todos los test que os he dicho, luego pasa a lista de espera y viene el día de la cirugía, ¿vale? En la cirugía interviene mucha gente, el neurocirujano que es el que coloca el marco y el que coloca el electrodo, el neurólogo que es el que ajusta la medicación antes y después de la cirugía y el que está durante toda la intervención porque el paciente está despierto para ver si el paciente tiene algún problema, si hemos colocado bien el electrodo, si por ejemplo el paciente lo que queremos es ver que mejoran ya.
Si el paciente tiene un temblor y vemos que lo estamos curando porque estamos en el sitio adecuado. Interviene el neurofisiólogo, anestesia, somos un grupo más o menos siempre de la misma gente. El anestesista, la neurofisióloga, trabajamos más o menos siempre los mismos, ¿vale? Entonces, lo que se trata es de colocar aquí el electrodo, y eso lo hacen los neurocirujanos muy bien. Nosotros colaboramos para ver que durante la cirugía no haya ninguna complicación. Él está despierto y le dice, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Levanta las manos, mueve todo. ¿Por qué? Pues si había algún problema, detectarlo pronto y parar, ¿vale? Bueno, esto es como se le pone el marco al paciente, se le coloca un marco para que no mueva la cabeza, luego se le hace un escáner, luego con un aparato que se llama, que es este de aquí, que es un navegador, lo que se hace es, este aparato nos calcula exactamente dónde está el subtálamo y cómo tenemos que organizar el marco para las coordenadas donde tenemos que poner el electrodo, ¿vale? Es muy moderno, está muy bien y te dice, pues tienes que meterlo por aquí, por aquí, por aquí, para no tocar nada y encima llegar al subtálamo, ¿vale? Nos ayuda anatómicamente, porque no lo vemos, no hemos abierto la cabeza, hemos hecho un poquito de agujero, a decidir dónde colocamos el electrodo, ¿vale? Este es el paciente con el marco colocado y esto es cuando empezamos pues a hacer un pequeñito agujero, un trépano, hay que hacerlo en los dos lados, primero en uno y luego en otro, y lo que hacemos es colocar el electrodo con las coordenadas que nos ha dado el navegador, ¿vale? Y durante la operación, pues el paciente está despierto, hacemos un registro neurofisiológico porque las neuronas tienen una actividad cerebral y vamos viendo cómo suenan, y además las del subtálamo, que es el sitio donde queremos llegar, pues suenan de una determinada manera. Para eso está el neurofisiólogo, que va oyendo, metemos un electrodo, registramos y decimos, estamos ahora en el subtálamo. Entonces coincide con lo que el neurocirujano ha dicho, la imagen, y ya colocamos el electrodo definitivo y cerramos, ¿vale? Lo cerramos, o esta es la exploración que hace el neurólogo durante la operación, intraoperatoriamente, para ver que no pase nada, y normalmente, no siempre, hacemos una estimulación si podemos, es decir, hacemos una prueba, ¿vale? Miramos a ver, estimulándoles de fuera, que es lo que vamos a hacer luego, si el paciente mejora el temblor, si mejora la rigidez y sobre todo si tiene algún efecto secundario, si habla peor, cualquier cosa, ¿eh? O sea que es una cirugía activa por parte del paciente y por parte un poquito de todos. Estas son las partes del sistema, estos son los cables, luego se hace una extensión, se pone el neuroestimulador que se suele poner aquí, ya lo veis, aquí o si a veces en la tripa, y desde fuera nosotros empezamos con este aparato a programar. Se ha demostrado que con unos parámetros determinados de estimulación mejoran los síntomas del Parkinson. Lo que tenemos que hacer nosotros es buscar en cada paciente qué parámetros le mejoran el temblor, la rigidez y mejoran. Nos cuesta un poquito programar porque tenemos que quitar medicación también y empezar un poco de cero, siempre empezamos de cero, pero al final mejoran. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues mejora muchísimo. La cirugía de Parkinson, la estimulación cerebral, es el método de todos que más mejora los síntomas. Lo que pasa es que a costa de un pequeño riesgo. Pequeño riesgo. El riesgo que dicen las publicaciones es el riesgo más importante, el que más miedo tenemos todos, es que al colocar el electrodo tengamos una hemorragia. Si el paciente está bien seleccionado, no es hipertenso, no tiene atrofia cerebral en la resonancia que le hemos hecho, la resonancia está bien, se ve bien en la zona, pues no tiene por qué haber. Si el paciente está cogido con los pelos, tiene mucha atrofia, tiene algún infarto, tiene más riesgo. Te quiero decir que si el paciente está bien seleccionado, el riesgo es muchísimo menor, ¿vale? Como en todo. Y luego, bueno, pues las complicaciones son las de la anestesia típicas, las de la hemorragia, que es la que más miedo. Luego es un sistema que se puede infectar, rarísimo, pero se puede infectar. Se suele infectar o erosiona sobre todo local, como está aquí en contacto con la ropa, con la piel, los cables pasan por debajo de la piel, pues puede haber algún problema a ese nivel, pero intracraneal no suele haber problemas. Y luego, pues los típicos de cualquier posoperatorio, el paciente está operado y tiene que estar encamado unos días, pues que no tenga trombosis, que no se nos complique, ¿vale? Que no le hagamos daño. Para finalizar, hay complicaciones relacionadas con la estimulación neuropsiquiátricas, ha habido casos de suicidio, por eso descartamos a la gente que ha tenido intentos autolíticos. Si seleccionamos bien al paciente, el estudio neuropsicológico y psiquiátrico está bien, hemos detectado todos los trastornos, tenemos muchas menos posibilidades. Nos pasa a veces que no nos cuentan todo. Que a pesar de que lo vemos varias veces, de que va el psiquiatra, de que va el psicólogo, después de operarlo nos enteramos de cosas que no nos han contado. Yo creo que esto es un error. O sea, yo creo que la comunicación es fundamental. No puede ser que nos enteremos que un paciente tuvo un intento autolítico, que lo sabía toda la familia, si lo hemos preguntado 40 veces después de operarlo, porque había intentado otra vez.
Quiero decir que esto nos ha pasado alguna vez, no a nosotros, en la literatura, que es muy importante que el paciente sepa que esto es para ayudarle a él, que si no se le opera es porque el riesgo es mayor que el beneficio, que si se le opera y se le quiere operar es porque el beneficio es mayor que el riesgo. Entonces es importantísimo que el paciente sepa dónde se mete y que sea sincero en todo momento. Y por mi parte, nada más. En el Hospital Miguel Servet ahora mismo tenemos unos 60 pacientes con terapia de esta, tenemos 10 bombas activas de apomorfina, 2 bombas de duodopa activas y controlados con cirugía unos 50. Muchas gracias y siento haberme... No, Maribel subirá, sí. ¿Te parece bien, verdad? Sí, lo que voy a mirar es dónde... La laboratorio de la verdad. ¿Sí? Ah, vale, ¿cuál es la nuestra? Vale. Es que pensaba que se iba a sentar. ¿Cuál es la carpeta de cursos? Mira, aquí. Vale, la de Parkinson, parece que la última, Parkinson de Aragón. Eso es. Vale, vamos a estar. Donde tengo un poquito ahí, eso es. Y las fechas para pasar, ¿vale? Esas son, ¿verdad? Sí, eso es. De hecho, este es vuestro. Sí. Este es el vuestro logo. Sí. Ah, vale, vale. Hola, muy buenas. Voy a hablar de la asociación y os la voy a presentar y a explicar los servicios que ahí ofrecemos. A ver, la asociación se creó en 1996, va a hacer el año que viene 20 años, y estamos integradas en la Federación Española de Parkinson, en Concenfe Aragón y también en Cádiz Huesca, que es otra confederación de enfermos y discapacitados en Huesca. En 2006 fue declarada de utilidad pública y en la actualidad contamos con 630 socios, de los cuales 300 son afectados, 250 familiares y 80 colaboradores, socios colaboradores. Desde su creación en 1996 hasta ahora, pues ha ido en aumento tanto el número de socios, de usuarios y de servicios. La organización de la asociación es con una junta directiva. Todos los miembros de la junta directiva son personal voluntario. El máximo representante es el presidente, tenemos un vicepresidente, un secretario, un tesorero y 4 vocales. La sede en Zaragoza se creó en 1996. El ámbito de actuación es en toda la comunidad autónoma y tenemos 3 delegaciones. La más antigua es en Monzón, del 2001, y en Teruel y en Huesca, que se crearon en el 2007. ¿Cómo nos financiamos? En principio, el 66% de la financiación es por ingresos que genera la propia asociación, con la cuota de socios y la cuota de los servicios que ofrecemos. El 25% son subvenciones de entidades públicas, el 6% de entidades privadas, un 2% de donaciones y un 1% de otros ingresos que son en mayor parte pues, cosas que hemos organizado en la propia asociación, como rifas, loterías y conciertos benéficos. Los servicios que ofrecemos en la asociación son la atención social y las terapias. Las terapias son fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y la psicología. Tenemos un equipo de terapeutas. Las terapias se pueden ofrecer a todo tipo de enfermos, independientemente de cuáles sean sus características y circunstancias, porque se van a adaptar. Se ofrecen de forma grupal, con sesiones individuales, sesiones en domicilio y también últimamente se están ofreciendo con programas con el Skype, sesiones online. Estas terapias rehabilitadoras son el pilar fundamental y es el fundamento
de la asociación. La asociación creó un centro de rehabilitación integral. Además de las terapias, tenemos un grupo Respiro. Este grupo Respiro es para personas, es un número muy reducido, son personas muy dependientes y están atendidas por un auxiliar. El resto de las terapias necesitamos una cierta autonomía de las personas que vengan a las terapias. Si no es así, tienen que venir acompañadas por un cuidador. En el grupo Respiro no, porque están atendidos por un auxiliar. Tenemos también grupos de autoayuda para familiares y cuidadores. Hay un grupo que va de forma regular a la piscina Pedro Franco, donde tenemos un convenio de colaboración y hacen natación terapéutica. Y también ofrecemos otros servicios, como son el préstamo de productos de apoyo y de material bibliográfico, asesoramiento de adaptaciones en el hogar, va la terapeuta ocupacional a los domicilios a asesorar, actividades divulgativas, actividades de ocio y tiempo libre, como son salidas, también hemos tenido un coro, hemos tenido talleres de teatro, de reiki, etcétera, que el socio se involucra en la medida de sus intereses. El protocolo de actuación es este. La información la damos las trabajadoras sociales, hacemos una valoración inicial de las necesidades del enfermo y de su familia, pasa a la valoración de las terapeutas y pasa por todas las terapeutas, por la fisioterapeuta, por la logopeda, por la terapeuta ocupacional y por la psicóloga. Y una vez que ya la han valorado el equipo de terapeutas, pues entonces se orienta cuál es la mejor terapia y cuál es la más idónea. Puede ser una terapia grupal, una terapia individual. Dentro de las terapias individuales estarían las de domicilio, las que pueden ser realizadas en la misma sede o online. O incluso una combinación de ambas. Si en la valoración vemos que es una persona que nuestro recurso, que el centro de rehabilitación que se ha creado en la asociación no es el idóneo, pues le asesoramos y le orientamos sobre otros servicios. Se me ha bloqueado. A ver si... A ver. Sí, es que está... Ahora igual. Ahora. Vale. A través del Gobierno de Aragón, gracias, en el Departamento de Atención al Usuario, de Sanidad y Atención al Usuario, recibimos el año pasado unos datos que hasta ese momento no los teníamos y que pensamos que son muy importantes. Y es el número de afectados por centros de salud. Entonces tenemos, lo pone en la diapositiva, en Huesca 396 enfermos de Parkinson, en Barbastro 559, en Zaragoza, en la zona 1 553, en la zona 2 1.243 enfermos de Parkinson, 866, en Calatayud 277, Teruel 327, Alcañiz 326 y tenemos un total de 4.547 enfermos de Parkinson diagnosticados en Aragón. Este es un dato que hasta que no tuvimos esa colaboración con el Departamento de Atención al Usuario no sabíamos en la propia asociación. Exacto. Vale. Bueno, hola, buenas tardes, yo soy Marta. Entonces, un poco también con las cifras que hemos visto antes, sí que es de destacar que realmente de toda esa cantidad de enfermos que hay, es cierto que el que llega realmente a la asociación es el porcentaje, ya lo habéis visto, hablamos de menos de 600 personas y de 4.500 enfermos en todo Aragón. Creo que es bastante representativo de todo también lo que han comentado con anterioridad, ¿no? Y que ahora comentaremos, de lo que cuesta muchas veces el solicitar ayuda, porque sabemos que la intervención desde atención primaria y de especialistas es importantísima, pero también la parte de rehabilitación es
también lo es, y no solamente para el enfermo, sino también, por supuesto, pues para el familiar y para el cuidador. Entonces, un poquito, os han comentado, entonces no me voy a parar mucho en esto, pues bueno, lo importante y la frecuencia que hay en los síntomas no motores, ¿no? de la enfermedad, porque sabemos que la enfermedad consta de esos síntomas motores que han explicado con anterioridad muy bien y yo creo que todos tenemos claro, y ahora nos hacemos un poquito más a la idea de esos síntomas no motores. Pero sí que es cierto que, bueno, digamos que algo que sí que tenemos en la asociación es que podemos ver, tenemos esa suerte, ¿no? Que podemos ver al enfermo con mayor frecuencia, y no solamente al afectado, ¿no? Sino que también vemos a los familiares y a las personas que lo rodean. Entonces eso nos da mucha información y vemos que muchas veces muchos de esos síntomas son más frecuentes de lo que realmente se puede ver quizás en mucha literatura científica. Y muchas veces suelen ser los familiares los que informan de estas conductas. Con lo cual creo que por eso os iba a contar hoy pues bueno, unos datos que hemos realizado durante este último año, viendo un poco pues bueno, la preocupación que hay asociada pues a estos síntomas, ¿no? Que se han comentado con anterioridad. Entonces, os enseño un poco esto, que como veis son algunos de los síntomas no motores que se han explicado. Es verdad que este estudio está hecho con un total de 190 personas, que no es para nada representativo de esos 4.500 afectados en todo Aragón, pero sí que yo creo que nos da una idea bastante cercana a lo que realmente, pues bueno, cuál es la prevalencia, ¿no? Un poquito para que nos hagamos la idea. Entonces, un poco como se ha comentado, y sí que coincide, ¿no? Pues bueno, lo más frecuente dentro de esos síntomas no motores suele estar siempre el estreñimiento, tema de la nicturia, un poco pues esa necesidad, ¿no? De levantarse por la noche para ir al servicio. La depresión, que la depresión es cierto que es una entidad compleja de diagnosticar en los afectados de Parkinson, porque pues muchas veces está relacionada con la propia enfermedad, pero muchas veces también es reactiva, es decir, debida a las situaciones que va generando el Parkinson, se van produciendo ciertos síntomas asociados a la depresión, con lo cual es importante también tenerla en cuenta. Luego también, aunque no sean, vamos a decir, muy frecuentes, sí que es verdad que están ahí y que además, cuando hablamos de calidad de vida, influyen bastante. Aparte de todos estos influyen, pero sobre todo la parte de alucinaciones y delirios. Y también de trastornos de control de impulsos, que es un poco en lo que nos hemos centrado en la investigación y, bueno, creo que es importante comentar algunos datos, ¿vale? Para que lo veamos. Entonces, sí que es cierto que en la asociación, en estos últimos 4 años, se ha notado más, vamos a decir, más incidencia, pero quizás porque también se comenta más y se habla más, que quizás en eso vamos salvando un poco pues, los inconvenientes que hay asociados a estas conductas, porque es cierto que, como se ha comentado antes, sobre todo en el caso de alucinaciones y delirios, y también en los trastornos de control de impulsos, hay mucho rechazo de uno mismo. O sea, no ya solo que otras personas lo sepan, sino ya de uno mismo, de por Dios, ¿qué me está pasando? ¿Cómo he llegado a esto? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque uno mismo no suele referirlos y muchas veces se requiere evaluación detallada, precisa y realizada con bastantes veces, ¿no? Para poder detectarla realmente. Siempre hay sospechas, se pueden ver ciertos comportamientos, pero como comentábamos antes, ¿no? Que si no se informan es complicado el que se pueda buscar una ayuda, que realmente la hay y que es más sencilla de la que realmente parece. Entonces, como se ha comentado anteriormente, ¿no? Cuando hablamos de trastornos de control de impulsos, se habla de la dificultad que hay asociada para controlar el realizar una acción, que muchas veces no es solo el realizar la acción, sino también lo que hay relacionado con, por ejemplo, tener pensamientos sobre ella, ¿vale? No hace falta realizarla, porque hay personas que pueden llegar a no realizarla, pero pasar mucho tiempo pensando en ella. Y en otros casos sí que se puede llegar a realizarse con mucha frecuencia. Entonces, hay algo muy importante, que normalmente antes de que se lleve a cabo hay como una activación emocional, es decir, hay un impulso, ¿no? Que es lo que nos lleva a hacerlo.
que cuando lo hacemos, cuando se está llevando a cabo esa conducta, digamos que se va perdiendo ya esa intensidad emocional. Pero lo peor de todo, y esto es lo que más sintomatología puede generar, es después. El que después hay sentimiento de arrepentimiento, de culpabilidad, de por qué he hecho esto. Como hemos comentado anteriormente, es cierto que los más frecuentes es el tema pues, del juego patológico, adicción al juego, que como veis lo más frecuente suele ser el jugar a las máquinas recreativas, visitar el casino, jugar por internet, porque ya sabéis que hoy en día pues, está muy accesible. Jugar a la lotería también suele ser bastante frecuente, carreras de caballo, hacer apuestas o jugar al bingo. Más luego, aparte, comportamientos de hipersexualidad, pues bueno, pueden darse o comportamientos de masturbación compulsiva o la exigencia a la pareja o a otras personas de mantener relaciones sexuales, ¿vale? Suele ser muy frecuente. Cuando hablamos de control de impulsos, y esto es importante tenerlo en cuenta, no son conductas que se dan esporádicamente, sino que son muy frecuentes. Es decir, que más o menos, si hablamos de una semana, se tienen que dar mínimo casi todos los días, por no decir pues, más de 4 días, y además se dan con mucha intensidad, ¿vale? O sea, no es algo puntual, en una temporada puntual, no, sino que se da con mucha intensidad y mucha recurrencia, ¿vale? Luego también, muy frecuente, como veréis ahora, el tema de la comida compulsiva, que es verdad que se le suele dar menos importancia, en este caso muchas veces los afectados le dan poca importancia porque no lo asocian mucho es un comportamiento problemático. Esto ocurre muchas veces. Sí que lo suelen más bien asociar cuando me levanto muchas veces por la noche a picotear, ¿no? O a comer en la nevera, ¿vale? Si no, es más difícil que a lo mejor el comer muy rápido no se suele asociar a lo mejor a un problema y muchas veces porque la misma persona no es consciente. Entonces, aquí sí que suelen interferir bastante los familiares, de notar ese cambio. Y luego, bueno, las compras compulsivas, pues bueno, ya sabemos todos, ¿no? Aquí lo más frecuente sí que suele ser el comprar objetos que no son de un alto contenido económico, pero que sí lo que hacemos es acumular objetos, ¿vale? Comprar muchas cosas que no necesitamos, pero que de alguna manera, pues bueno, vamos acumulando. Y luego aparte, estos serían más los componentes, vamos a decir, más de impulso, pero aparte, junto a ellos y a veces, se suelen dar comportamientos que vamos a ver ahora que son más repetitivos, que serían las conductas que se conocen como punding, jovismo, ¿vale? O el vagabundeo, para que nos entendamos. En las conductas de punding, lo que se suele dar es un comportamiento muy repetitivo, ya sea de ordenar, almacenar, clasificar, armar o desarmar objetos, que son comunes y que se dan en el día a día. Entonces, por eso es importante diferenciarlo, que no es algo que, oye, puntualmente pueda hacer o que haga de vez en cuando, sino que normalmente cuando aparece esta conducta se da, digamos, durante toda la semana y si las personas pueden pasar más de 4 horas haciendo este tipo de tareas, dejando de lado otro tipo de actividades, dejando de salir, dejando de relacionarse, bueno, un largo etcétera. Hay que pensar que cada persona es individual, cada problema es individual y a veces generalizar es complicado, pero en general suele ser un poco pues bueno, lo que se está detectando, ¿no? Hoy en día. Al igual que se puede dar con este tipo de comportamientos, también se da pues, con hobbies, aspectos que nos gusta mucho hacer, que está muy bien hacerlos y de hecho hay que hacerlos porque es muy positivo para todo, pero se pasa muchísimo tiempo haciéndolos. Y luego el tema de, bueno, pues más bien se le llama vagabundeo, es el sentido de caminar, incluso puede darse en el conducir sin un rumbo concreto, sin un objetivo, y puede llevar asociado pues, que las personas, pues, por ejemplo, pierdan mucho peso, que de alguna manera pues pierdan un poco la noción del tiempo realizando este tipo de conductas, ¿vale? Entonces, un poco con la investigación que llevamos a cabo, es importante que veamos estos datos, por eso, pues bueno, siempre cuando nosotros detectamos que cada vez con más frecuencia estamos detectando este tipo de conductas, es necesario establecer primero un protocolo de evaluación adecuado. Que claro, el problema que teníamos y precisamente en estas conductas es que en España no había un cuestionario o un tipo de encuesta que nos permitiera evaluar con exactitud este tipo de conductas. Entonces, pues bueno,
hemos utilizado un cuestionario que se utiliza en la Fundación Michael J. Fox específicamente para estas conductas. Entonces, bueno, pues a partir de los datos vimos a ver la fiabilidad, la validez, o sea, llevamos bastantes años con este cuestionario y es verdad que, bueno, pues hemos obtenido unos resultados, pues bueno, de que es fiable, es válido, entonces, y que realmente mide, pues bueno, este tipo de conductas y lo más importante, en afectados de Parkinson, que esta es otra cosa. Y luego, aún más importante, para que también pueda discriminar estas conductas en mayores de 65 años, que esto es otra cosa que la evaluación a veces lleva acarreada, que no hay muchas veces cuestionarios adecuados para personas de mayor edad, ¿no? Entonces, bueno, como podéis ver aquí, es verdad que la literatura científica habla un poco de estadísticas de entre el 10 y el 15%. Aquí es verdad que bueno, pues la estimación es bastante alta. Hay que diferenciar que normalmente las personas que suelen llegar a la asociación y que un poco han podido participar en esta investigación son personas que están en estadios avanzados, que llevan pues, bueno, mucho tiempo con la enfermedad y que también paralelamente llevan acarreados muchos síntomas también no motores, ¿vale? Como habéis visto anteriormente. Entonces, esto también es representativo porque sí que es verdad que estas personas, y por criterios diagnósticos que se han realizado, sí que realizan estas conductas, aunque muchas son de tipo pensamiento, es decir, de rumiación, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Que se piensa mucho acerca de ellas, aunque en algunos casos no hayan llegado a realizarlas, ¿vale? Entonces, lo más significativo es que estas conductas, las que nombrábamos, tanto del juego, del sexo, de las compras, la comida y las otras tres, digamos, de conductas compulsivas, no se suelen dar aisladas, sino que aparecen juntas. Como podéis ver, normalmente las personas, un 18% solamente, eran las que solamente presentaban un tipo de estas conductas. Mientras que la mayoría presentaban dos, que normalmente siempre suelen ser dos conductas compulsivas o una conducta compulsiva, que hablábamos, os recuerdo, del juego, el sexo, las compras, la comida, con conductas de jovismo, funding y de vagabundeo, ¿vale? Luego hay otra entidad diferente, que es el abuso de la medicación, que esto también hay que tenerle, pues bueno, mucho cuidado y mucho respeto, que también está un poco introducido aquí, y el abuso de medicación es cuando el mismo afectado o afectada se autorregula la medicación por varios motivos. Uno de ellos puede ser por sentirse mejor a nivel motor, otro de ellos por sentirse mejor a nivel psicológico y otro por una conjunción de ambas. Entonces, esto es bastante peligroso. Yo en la asociación siempre lo decimos, insistimos mucho, aunque luego ya el caso que nos hagan es diferente, pero sí que es cierto que hay que tener cuidado. Sobre todo efectos secundarios, efectos motores, hay que tenerlos muy en cuenta. Y estas medicaciones no se pueden autorregular. Una cosa es un ajuste de dosis, que comentaba antes Maribí. Vale, un ajuste de dosis a según qué hora se entiende, pero siempre hablándolo con el profesional. Esto siempre tiene que ser importantísimo, porque a veces vienen acarreados. Otros, por ejemplo, este tipo de conductas se dan muchas veces también por esas autorregulaciones, al igual que puede ocurrir con alucinaciones y delirios, con lo cual con esto hay que tener cuidado. Y luego también, así como entidades separadas, los más frecuentes, hemos cogido un poco los que solamente presentaban pues un tipo de estas conductas. Entonces, la mayoría, como os decía, suelen ser las conductas compulsivas aisladas, ¿vale? Esto pensar que son las aisladas, no en conjunción, que entonces hablamos del que más frecuente es el de la comida compulsiva y el de otras conductas compulsivas, suele ser que sea el del juego patológico y hipersexualidad y compras. Es cierto que se da con menor frecuencia, el problema es que el impacto en la calidad de vida es altísimo. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, el resto, pues bueno, por entidades aisladas, ¿vale? La hipersexualidad suele estar más asociada realmente a hombres. Con respecto, en este estudio sí que es verdad que no había una relación entre la edad de la persona y las conductas que presentó. Eso también es significativo, sobre todo en el caso de la hipersexualidad, que siempre se ha asociado a personas más jóvenes. Aquí es cierto, y un poco por bueno, lo que tratamos en la asociación, que es verdad que ahora, sobre todo el cuadro de hipersexualidad, está asociado hasta a personas de mayor edad.
Incluso nos hemos encontrado casos de más de 70 años, de 75, incluso un caso de 80 años. O sea que es verdad que siempre hay que generalizar porque, pues bueno, no se puede concretar todo, ¿no? Pero que también los hay, ¿no? Entonces, eso es importante. Claro, si tenemos en cuenta qué repercusiones lleva esto, está claro lo que hemos comentado, disminuye muchísimo la calidad de vida, no solamente la de la persona, sino la de los familiares, la de los cuidadores, que esto es importantísimo. Además, todo esto genera trastornos de ansiedad, depresión, incluso muchas veces acarrea trastornos de personalidad, que es muy importante también tener en cuenta, porque aún afecta más a la calidad de vida y lo que estamos haciendo es añadir al final pues, más malestar. Importante, repercusiones en la vida personal, familiar y social, sobre todo en el caso cuando aparecen, por ejemplo, problemas con el juego patológico, las compras, el gasto económico suele ser bastante elevado. De hecho, ahora veréis un poco qué se puede hacer ante ello, ¿no? Y qué repercusiones también lleva, pero sí que es verdad que ese gasto económico que lleva puede llevar a que la persona pues bueno, caiga en bancarrota de alguna manera, tenga unas deudas increíbles, bueno, y que de alguna manera los familiares tengan que optar por una incapacidad o incluso por una curatela económica para poder controlar esto. O sea que esto es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, pues sobre todo también que este tipo de conductas pues afectan en la misma enfermedad, es importante, y que también en algunos casos puede llevar hasta el suicidio. No es muy frecuente el que se llegue a esto porque lógicamente lo que se intenta es que se solucione antes de que llegue más, pero en algunos casos que no se ha llegado a solucionar porque no se ha informado, porque pues bueno, por varios motivos, pues bueno, puede llevar a esto. O sea que creo que es bastante serio de tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo actuamos? Primero, es importantísimo que se evalúen estas conductas ya desde atención primaria, que en muchos casos sí que es verdad que se intentan evaluar, pero ¿qué es lo que pasa? Que por el mismo autorrechazo que generan, las personas no lo expresan esporádicamente. Y aquí hay dos partes muy importantes en por qué ellos no lo expresan. Y una de ellas es el miedo a que empeoren los síntomas motores. Hay que pensar que los síntomas motores, lógicamente, pues facilitan o no el día a día, de alguna manera. Entonces, claro, muchas veces ellos, es que no lo voy a contar, porque es que si no, me van a regular medicación, me van a quitar esta medicación que me va muy bien, pues no me bloqueo, no me pasa esto. Y claro, si me lo hacen ahora que sí, voy a mejorar en esto, pero voy a estar peor físicamente, no voy a poder salir. Entonces, claro, aquí es importante pues, la información, el que sepan que esa no es lo que se quiere conseguir, sino que se quiere conseguir pues, bueno, el que todo esté bien compensado y llegar a un acuerdo de ambas cosas, síntomas motores y no motores. Y bueno, luego también el rechazo, que también es importantísimo, que aquí me repito, que es unas conductas que están generadas por una medicación y que además el rechazo viene porque normalmente se dan en personas que curiosamente nunca han tenido relación con estas conductas. O sea, personas, por ejemplo, que de repente empiezan a jugar en las máquinas de los bares y personas que habitualmente pues nunca han visitado bares o nunca han jugado ni siquiera casi ni a las cartas, en muchos casos. Entonces, claro, esto muchas veces los pensamientos que la persona tiene es de me estoy volviendo loco, fíjate lo que estoy haciendo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y que se vea que no, que es frecuente, que ocurre y que, pues que no significa que la persona tenga nada malo, que sino simplemente ocurre y que es bueno el buscarle un tratamiento. Y luego también por lo que comentaban anteriormente, ¿no? Los neurólogos anteriores, que si no tenemos toda la información, lógicamente no vamos a poder ayudar. Yo creo que esto siempre es una intervención multidisciplinar en todos los casos y cuanta más información se tenga, mejor, ¿vale? Luego, muy importantísimo, aparte de la evaluación, es que se regulen estas conductas, se regule la medicación, perdón. Sí que es verdad que aquí también, y un poco ya por lo que viene en la literatura científica, es que están muy relacionadas con los agonistas dopaminérgicos, siempre están ahí, aunque es cierto que también hemos tenido casos de personas que no toman ningún agonista dopaminérgico, o sea que tampoco se puede generalizar, pero sí parece que hay una relación importante. Entonces, pues regular la medicación que sea, la que el profesional considere adecuada. Y luego también importante, que a veces con la misma regulación se soluciona, pero si no, en muchos casos requiere un tratamiento, ¿vale? Por parte del servicio de psicología, incluso en algunos casos también de psiquiatría, para poder trabajar estas conductas.
¿Vale? Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Sí, por favor. Ahora vamos a hacer un turno de preguntas. Pueden dirigir sus preguntas a cualquiera de los ponentes. ¿De acuerdo? ¿Pueden subir, por favor? Luisa, ¿qué tal? Sí. Nos cambia un poco. ¿Qué he visto aquí? ¿No? Aquí puedes ver Por lo eso, que se está. claro, por eso Y entonces está tú dando puedes esto de hablar de aquí, aquí. No, pero yo siempre lo hago de pie, nunca me siento. Sí, sí, vas a ver, me siento. No, yo no. A mí me gusta de pie. Hala, yo sabía esto. Hala, ¿y cómo se pasa? No, me imagino. ¿Para hablar? No. Para eso. Me imagino que se tiene que activar de alguna forma. No, yo creo que simplemente es para ver, ¿no? Tú tienes alguna cosita que te permite pasar y tú ves lo que estás haciendo, ¿no? Buenas tardes. Que me tomo la pastillica. Que está un poco paradita ahora. Pero como ya soy bastante susto, procuro no pasarme. Sobre todo cuando esté en un sitio así. Buenas tardes, me llamo Pilar y me ha parecido muy interesante toda la exposición que se ha hecho durante la tarde y concretamente al doctor Herrea. Yo soy enfermera de atención primaria y tuvimos la gran ventaja de que trabajo en Picarral y la asociación de Parkinson está en mi barrio, por así decirlo. Entonces tuvimos el gran placer de tener pues, a la trabajadora social y al presidente de la Asociación del Parkinson, Amador, que me pareció, exponiendo todos los problemas no motores principalmente, pues excepcional. Pero igual que cuando vino Amador, que de una forma muy sencilla lo explicó a todo el equipo de atención primaria, pues en la exposición que ha hecho el doctor Herrea me ha parecido muy interesante, pero francamente yo desde mi punto de vista como enfermera simplemente creo que se nos escapan muchísimos casos de Parkinson, porque yo ahora mismo me estaba pasando por la cabeza fulanito, futanita, menganito, bueno, aquello de que dices todos estos síntomas tan importantes, porque en los ancianos la pluripatología es tan frecuente que tratas la depresión, es que esta es deprimida de siempre, es que este tendrá trastornos de... pues eso, que es un poco complicado. Entonces, ¿qué podemos hacer los profesionales para...? Ya lo ha dicho un poquito, pero como matizando más, ¿no? Porque me parece muy difícil, creo que se escapa mucho. Gracias. Bueno, gracias por su comentario. Sí que es cierto, nosotros cuando vemos a un paciente parkinsoniano, normalmente los neurólogos que vemos a los pacientes los vemos en un ambulatorio, vemos tantos pacientes por la mañana y nos dedicamos a una revisión de Parkinson pues 10-15 minutos. Dicho esto, nosotros siempre les solemos preguntar lo mismo: cómo se levanta, cómo camina, cómo se mueve, le duele algo, y dejamos pasar desapercibidos otro tipo de síntomas, ¿no? Si tienen apoyo familiar lo notamos más, porque ellos también nos cuentan varias de las incidencias, ¿no? Pero qué duda cabe que hay síntomas que los pasamos un poco por alto, ¿no? Por ejemplo, el tema del sueño. El tema del sueño yo creo que es fundamental, ¿no?
Los temas afectivos pueden impactar en mayor o menor medida, ¿no? Pero hay aspectos que efectivamente no pasamos ni utilizamos escalas, ¿no? Normalmente no pasamos escalas de ningún tipo en una consulta ordinaria, pero a veces cuando queremos ser más rigurosos pasamos las escalas motoras. Pero, por ejemplo, estas escalas no motoras pienso que no las pasamos nadie. Quizás porque nos falta tiempo y no incidimos demasiado en este tipo de síntomas que son los que más, los que más pueden preocupar al paciente, ¿no? Y síntomas como la depresión o síntomas que pueden ser pues tratables o mejorables, a veces no incidimos tanto en ello. Y por culpa de ello, a lo mejor, pues eso, aumentamos la dosis de estos famosos agonistas, ¿no? Que todo hay que decirlo, son grandísimos fármacos, ¿no? Es que los estamos un poco condenando esta tarde. Pero, dicho esto, son grandes fármacos. Pero quizás por no tener en cuenta esos otros aspectos, ¿no? Que ya vemos que pueden influir, ¿no? En síntomas no motores, pues a lo mejor con el afán de mejorar los síntomas motores aumentamos los agonistas dopaminérgicos, ¿no? A costa quizás de efectos secundarios que no... Creo que todos somos más conscientes, ¿no? De que hacemos más incidencia en este tipo de síntomas, ¿no? Y que aparte de hacerle las preguntas habituales sobre la agilidad, sobre lo que entendemos por bienestar, creo que cada vez incidimos más en que el bienestar contempla todo este tipo de síntomas, ¿no? El dolor, el sueño, en fin, todo ese tipo de síntomas. Yo creo que en eso coincido contigo plenamente, que tenemos que ser más conscientes, ¿no? Y dedicarle esa parcela, por lo menos a todo paciente parkinsoniano hay que dedicarle una parcela a estos síntomas no motores, ¿no? Creo que cada vez lo hacemos más, pero desde luego tenemos que mejorar mucho más, ¿sí? Hola, buenas tardes. Me llamo Teresa y soy familiar de un paciente con Parkinson. Es una persona relativamente joven, de 53 años, que se le ha sido detectada la enfermedad pues hace 2 años. Esta persona ya ha tenido, yo creo que ha sido a consecuencia de los problemas del trastorno del sueño, ¿no? Ha tenido incluso un accidente de tráfico a causa de que se quedó dormida. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que hay que hacer? Los familiares, ¿qué tenemos que hacer? Se trata de... No me ha quedado claro si era un síntoma de la enfermedad en sí misma o bien es a causa del tratamiento. A ver si me lo podrían explicar un poco. ¿Quieres hablar? Bueno, habría que tener en cuenta el tipo de tratamiento. Por lo que me cuenta, parece que tiene... Sí, toma... Se duerme de día, ¿no? Con excesiva facilidad, ¿no? Sí, se duerme de día. Bueno, ya sé que es un caso muy específico, sí. Pero es porque estamos un poco desorientados. A ver si nos pudieran ayudar. Hombre, tiene que ver, efectivamente, puede formar parte de un síntoma parkinsoniano, pero bueno, deberíamos también de descartar otras causas. Si es roncador por la noche, si tiene un síndrome de apnea de sueño, si es un poquito obeso. Entonces, siempre debemos de descartar otras causas que pueden justificar un exceso de... No sé si toma algún psicofármaco por algún otro motivo, no sé si... No, en principio no. Está solamente tratamiento con agonistas dopaminérgicos. ¿Y ha respondido bien? La lentitud de movimientos ha mejorado, la inestabilidad ha mejorado, pero la somnolencia esta, lo que ya no sé, si era anterior... Sí. O ha sido a raíz de tomar estos medicamentos. Eso ya no se lo puedo decir. Ya siento la... Bueno, pero si se ha convertido en un síntoma pues muy fastidioso, ¿no? Que le interfiere en su calidad de vida, si ha tenido un accidente, está claro que algunos agonistas dopaminérgicos parece que guardan más relación con este efecto, ¿no? ¿Le dan ataques de sueño también? Sí. Pues es que habría que quizás cambiar algún... No sé si toma pramipexol, por ejemplo, que es... Sí. Toma mirapexin. Sí. El mirapexin quizás de los agonistas dopaminérgicos sea el que más incide en este efecto secundario, ¿no? Yo con esta edad entiendo que me resistiría a empezar con levodopa, porque ya sé que lo piden a gritos, pero pensando a largo plazo siempre es preferible, ¿no? De todas formas, es obeso, es así sobrepeso. Eso es lo que me estaba... Cuando usted lo ha nombrado, sí. Pues... He pensado que sí, que podría ser una apnea es posible que pueda haber. Si ronca, entonces, igual habría que estudiarlo. Si ronca y hace alguna pausa por la noche, debería de hacerse un estudio de sueño.
Independientemente de esto, pienso que se podría reducir un poco la dosis del agonista, ¿no? Yo creo que el neurólogo que le tenga que ver le puede comentar este tema y yo pienso que se lo puede ajustar, ¿no? A veces cambiamos de agonista o si no bajarle de dosis o darle otro tipo de fármaco, la rasagilina quizás, ¿no? Por su edad. Pero pienso que en esta circunstancia y con este otro tema, si tiene una apnea de sueño, está claro que el pramipexol posiblemente se lo ha intensificado y se lo ha... Pero yo creo que el estudio del sueño me parece un poco obligado, ¿no? Y quizás reducir a la baja el agonista o si se puede cambiar por algún otro, yo creo que sería... Pero creo que quizás haya que hacer un estudio también, para descartar la apnea de sueño, que también se da con más frecuencia en pacientes parkinsonianos, pero si tiene obesidad y todo esto, pues un estudio, ¿no? Por el de respiratorio, el otorrino, esas cosas. Sí. De acuerdo, pues muchas gracias. Buenas tardes. Me llamo Nuria y soy hija de una persona que tiene, mi madre que tiene Parkinson, ¿vale? Este Parkinson no se le detectó, yo creo que a tiempo, fue algo circunstancial, así como decía la señorita que está aquí detrás, que es ATS, y le parece muy dificultoso que en los centros hospitalarios o en la atención primaria se les pueda detectar, ¿vale? Entonces, mi madre recibió una serie de tratamiento, no de Parkinson, pero sí que llevaba una temporada pues como de 2 o 3 años como que se caía bastantes veces y le temblaba bastante una pierna. Entonces, de ahí no salió la cosa. A mí me pareció muy sospechoso y dije, no, vamos a ir a un neurólogo para ver qué está pasando aquí. Y bueno, pues efectivamente le detectaron un Parkinson y de hecho ahora pues tiene un Parkinson avanzado. Esto fue en un periodo de 3 años hasta ahora, que son 4 y pico. O sea, quiere decirse que mi madre llevaba el Parkinson, pues ni lo sabemos. Lleva un tratamiento. Yo al neurólogo que le ha estado atendiendo hasta ahora, o que le atiende, le he hecho muchos trabajos de horario, de observación, de cambio de medicación, en fin. Mi pregunta fundamental, no sé a cuál de ustedes, es por qué una persona que hablaba perfectamente, cantaba perfectamente, se ve tan mal socialmente ahora, porque debido a la medicación parece ser que a posterior de tomarla, pues claro, se queda sin voz. Estoy hablando simplemente de un ejemplo de algo que le pasa. Yo no voy a contar aquí la vida de mi madre, pero para mí eso es fundamental porque socialmente eso le impide mucho y ya su cerebro está muy bien, o sea, ya sabe lo que le pasa, tiene 83 años, su cabeza está muy bien y sin embargo, pues claro, me gustaría saber si hay algún medicamento específico o bien tendría que cambiar de medicación o si esto es habitual en el Parkinson, que se pierda la voz tan rapidísimamente a la toma de las pastillas. Entonces, si es algo habitual, vamos. Es que habría que saber el caso concreto, es un poco complicado así dicho. A ver, el Parkinson en sí, cuando tiene síntomas de Parkinson, tiene hipofonía, se le oye menos, le cuesta más hablar, tiene una pérdida de dicción, es un lenguaje monótono que se entiende mal. No sé si eso es lo que le pasa a su madre o no. Y luego hay otro tipo de lenguaje que es secundario, un efecto secundario de la medicación, que es igual que la discinesia, que les cuesta hablar, es distinto. Entonces, lo que le pasa a su madre no lo sé exactamente. No sé cuál de los dos es. Pues exactamente, es que tras tomar el Estalevo, que toma 4 al día, ¿y justo cuánto tiempo después? Al rato de tomarlo, pues se queda sin voz bastante rato. O sea, bastante, pero bastante. Sin voz es que no puede hablar, que no tiene fuerza. A ver, vamos a decir que no tiene potencia. Que le queda un hilo. Hay un hilillo. Y luego se recupera. Bueno, me parece que solamente habla ahora un poco bien, pues por la mañana cuando se despierta y no sé qué otro momento más del día. Pues podría ser síntoma, como lo dice, de Parkinson, de que le falta dopamina, pero no lo sé. Habría esto, coménteselo al neurólogo. O sea, normalmente, si aparte de la voz, ¿le pasa algo más o solo la voz? Está lenta, torpe. Tiene su pierna, no son temblores. No, quiero decir que cuando no habla es cuando peor está el Parkinson. Tiembla más, está más torpe, le cuesta más moverse. Cuando no habla... Sí. Es que eso, si es así, es un síntoma más del Parkinson y es ajustar la dosis, das más dopamina. Pero aisladamente a un Parkinson que se quede sin voz normalmente no le suele pasar. Es algo progresivo y que se asocia
a otros síntomas, ¿sabes? O sea, el paciente cuando está mal, pues habla lento, le cuesta hablar, le cuesta tal, y además está lento en todo, no solo en la voz. Que de repente se quede sin voz no es habitual, solo, aislado. No, Pero eso habría que ver. acompaña más cosas. Si acompaña, pues es que... La voz es incapacitante a la hora de estar sociable con los Sí, demás. claro. Cuando te entienden, entonces es una expresividad que los demás, como no te oyen, tú oyes perfectamente y sabes lo que te están diciendo, y para ti pues es una situación... Puede ser por el Parkinson, claro. Entonces yo quería saber si esto ocurre más en pacientes que toman... No. Por la medicación en principio no. Por la medicación no. Vale. En principio, a ver, esto es muy... Habría que ver al paciente, pero en principio no. No te deja sin voz el Stalevo. ¿Puedo hablar? Vale. Gracias. Yo tomo 4 pastillas de Stalevo al día y no me ha faltado la voz nunca, pero es que depende de personas. Hay que tener en cuenta que las cuerdas vocales son músculos y el Parkinson afecta a la musculatura de todo el cuerpo. Claro. Hola, buenas tardes. Me llamo Elizabeth y bueno, soy también, como ella, hija de enferma de Parkinson con una evolución de 17 años ya. Y bueno, yo lo único que ya no tenemos ya ninguna motivación de ir a la consulta del neurólogo porque prácticamente, pues lo sabéis, ya no se nos da ninguna solución. Y bueno, lo único es saber que en este momento en el que ya hay una demencia también avanzada, no solamente un Parkinson, ¿qué sentido tiene dar la medicación es decir, la dopamina y todo esto? ¿Para qué, no? En este momento esa medicación, por una movilidad mínima o en una persona que esté ya totalmente encamada, en fin, en ese momento se sigue dando la medicación hasta el final, me refiero, ¿o es lo normal? Depende un poquito. ¿Está encamada total? Bueno, va a un centro de día, la sentamos, tal, pero bueno, es que realmente ya no tiene movilidad. Ya, es dependiente total y tiene demencia. Sí. Entonces, a ver, se da la dosis mínima eficaz, es decir, eficaz en su caso. Entonces, lo que hacemos es darle lo mínimo para que la podáis mover, para que la podáis duchar, para que la podáis trasladar. Sí que se nota mucho que si les quitas todo, se quedan tan rígidos que no podéis hacer ni transferencias. Entonces, ¿cuánta dosis? La dosis que os permita manejarla bien, ¿sabes? Que no tenga, sobre todo que no tenga efectos secundarios, porque eso sí que es una tontería, que no tenga hipotensión, que no tenga discinesias, que no lo pase mal con la medicación, pero la dosis mínima para que vosotros podáis manejarla, sí. De hecho, si le quitaras todo, a veces se ulceran porque no pueden, se queda el codo así fijo, se ensucia. Por la rigidez. Claro. Entonces, parece que no, pero es útil. Habría que probarlo. Yo hay veces cuando hay pacientes, cuando familiares me dicen es que no tiene ningún sentido, pues igual a veces no vamos a casa a verlos. Se prueba. Se retira poquito a poco, igual que cuando se empieza al principio, retiras media pastilla cada semana y tú vas viendo. Y si le has retirado todo y está exactamente igual, no sirve para nada. Pero no suele ser el caso. El caso es que te permite sentarla, te permite llevarla al baño, te permite incorporarla para que coma, y eso es muchísimo. Vale. Para vosotros, y pues para vosotros sobre todo. Para ella igual no tanto, ¿sabes? Pero para los cuidadores poder transferirla es un montón, para lavarla. De acuerdo, gracias. Entonces es un poco lo que valoráis. Buenas tardes. Bueno, yo soy un enfermo de Parkinson y me gustaría hacer una pregunta. ¿Es confundible una hernia discal cerebral del cuello con el Parkinson cervical? Y lo digo por lo siguiente, porque yo tenía una serie de síntomas de rigidez, no tenía dolor en el brazo, escribía muy mal y decidieron operarme de hernia cervical y me dieron durante 4 meses lírica. A partir de allí, hasta diciembre es cuando se descubrió que era Parkinson. Es normal. ¿No tenía dolor cervical? ¿Tenía dolor? No. Tenía torpeza y rigidez. A ver, no es lo ideal, no es lo habitual, o sea, no es lo frecuente, pero no es el único caso que vemos. De gente, incluso de gente que está... Usted ha ido más lejos, le han operado una hernia que casualmente tenía también, ¿no? Porque es una hernia que han visto en la resonancia, que ya tenía mala suerte de tenerla.
pero sí que hay gente que empieza, es que el principio del Parkinson, salvo el que es telemórico, que lo reconoce todo el mundo porque es el de los libros, el rígido acinético es más difícil, incluso el propio paciente lo que tiene es dolor cervical o dolor en el hombro. Entonces, nosotros sí que vemos mucha gente que está infiltrada del hombro, que lleva un peregrinaje por trauma, por reuma, por dolores, que le han hecho resonancia. Entonces, igual a estos, como no ha habido hernia, pues no se les ha operado. Y luego al final no es lo ideal, no, pero sí que pasa a veces, porque si empiezas con dolor, lo lógico es que el médico de atención primaria te mande... Yo no tenía dolor en el brazo derecho. Ni en el cuello. Ni en el cuello. Pues entonces normal no es. La lírica me pudo hacer... Mal, no, mal. La lírica es un tratamiento que damos para el dolor, mal, si te sienta mal, sí, pero si es un fármaco que lo has tomado un tiempo, no pasa nada. No ha hecho mal al Parkinson, Ha demorado un poquito el diagnóstico, pero nada más. Que soy su esposa. Él tiene mucho problema de sueño desde hace muchísimos años, que no sabemos si era ya uno de los síntomas. El caso es que ahora le han empezado a dar diazepam. Entonces, yo lo que le veo desde que ha empezado con el tratamiento, que hace 2 o 3 semanas, es que está más flojo, más... Sí, más... ¿Y se le ha pasado? Entonces, ¿hasta qué punto? Bueno, me imagino que eso el médico que le lleva, pero claro, no hay otro tratamiento para el sueño que no sea un diazepam, que lo que produce es relajación y entonces está más atontado. La palabra es esa. Sí. No sé. Bueno, el sueño es simplemente porque no concilia el sueño. ¿Hay alguno de estos otros síntomas que hemos comentado? Él habla, se mueve, no tiene, por ejemplo, contracturas por la noche alguna vez, algún calambre. ¿Tomará una levodopa retardada quizás por la noche? ¿La toma usted? Sinemet. Hombre, si se asocian a alguno de estos síntomas, ¿no? Es que las benzodiazepinas va a adquirir usted una dependencia, ¿no? Y no sé si sería un tratamiento, puede ser un tratamiento puntual interesante, ¿no? En algunos momentos se asocia a otras dificultades, pero yo creo que en el tema del sueño siempre hay que considerar si se produce este tipo. Usted se levanta a veces de madrugada, un poquito agarrotado. Eso a veces fragmenta. ¿Se levanta a orinar también alguna vez? Yo creo que se podría dar alguna levodopa retardada o algún agonista. Yo creo que esos fármacos podrían mejorar la calidad de sueño, ¿no? Entonces, bueno, pero el neurólogo que le ve habitualmente, yo pienso que estos síntomas se los puede comentar y él le podrá ajustar, ¿no? En principio, ¿toma usted Sinemet Plus o el normal? Plus, ¿no? 3 pastillicas al día, desayuno, comida y cena, ¿no toma nada más? Oprimea. Eso es Pramipexol. Ah, es un tipo de Pramipexol. Vale. ¿Y no toma nada más? ¿Y el diazepam? Triptizol. Bueno, el triptizol es un buen hipnótico. ¿Qué toma? ¿Triptizol de 10 o de 25? De 25. ¿Y no duerme con eso? Pues entonces el triptizol quizás allí no nos hace mucho papel. ¿Le va bien para el estado de ánimo el triptizol? ¿Se lo dieron por el estado de ánimo quizás? Pero bueno, si no le induce un efecto beneficioso en el sueño, quizás no sea el fármaco más ideal, aunque es un buen fármaco para dormir. Y también para lo de, igual no se levanta tantas veces por la noche a orinar. Yo creo que necesitaría alguna levodopa retardada, un Sinemet retard, cuando se acueste. O el Pramipexol, aumentarlo. Yo probaría con un Sinemet retard de entrada por la noche. Muchas veces eso facilita el sueño, ¿no? Y yo creo que fuera de eso mejor este tipo de fármacos. Y si es solamente, si se corrige las contracturas y duerme bien, bien. Pero si no concilia, a lo mejor algún tipo de antidepresivo de acción nocturna. Pero el triptizol podría favorecerle no levantarse tantas veces por la noche. Pero quizás en su caso, si tiene alguna contractura, algún calambre, eso mejoraría con una forma retardada. Pero eso, el neurólogo que lo vea, es una estrategia habitual que se utiliza para mejorar el sueño. Yo pienso que sería, creo, el paso que se podría plantear. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Quería hacer 3 preguntas que creo que serán breves. Una, si en la página web salen todas las versiones de la guía,
es decir, la ampliada, la guía rápida y demás. 2, si hay algún estudio sobre terapias alternativas para actuar en los casos de enfermedad de Parkinson. Y 3, en caso de comportamiento compulsivo, el caso, por ejemplo, de desarmar relojes, horas, no, todos los días, casi todas las horas del día, ¿cómo es mejor actuar? ¿Dejarle? Porque en principio parece que no sea perjudicial, no gasta dinero, no, pero no sé cómo actuar en este caso, ¿vale? Gracias. Sobre las versiones de las guías, la actualmente disponible es la versión completa y esperamos que en breve podamos tener ya disponibles tanto la versión resumida como la rápida. La versión resumida aparecerá antes, en principio, puesto que acabamos de revisar hace 2 días la última galerada para poderla hacerla visible, y la rápida pues estamos todavía corrigiendo galeradas, ¿no?, en la maquetación. Y el formato HTML, que es otra manera también de presentarlo para visualizarlo a través de las PDAs o las tablets, probablemente también lo tendremos en breve, pero ahí ya depende de qué otras guías también estamos intentando ofrecer en sus distintas versiones, ¿no? Bueno, yo con lo del comportamiento compulsivo, luego hablamos de las terapias alternativas porque hay variedad, pero sí que con el comportamiento compulsivo aquí siempre hay que tratar de hablar en este caso con la persona, tratar de hablar. Si no lo ve como un problema, que es lo más frecuente, entonces aquí hay que aprovechar cuando tengamos visita en neurología y comentarlo. Y entonces ver si allí, pues bueno, pueden, porque a veces ellos siempre con la persona con la que, siempre, esto nos pasa a todos, ¿no?, con la persona con la que convivimos, siempre somos con la que, pues bueno, menos importancia parece que damos a según qué cosas y menos somos conscientes de otras cosas. Entonces, bueno, pues esto a veces sí que ayuda, pero siempre antes tratar de hablar. Incluso a veces también ayuda el, darles información de estas conductas, que vean que realmente, hay otras personas que les pasa. Entonces, un poquito por ahí, siempre tratar de hablar con la persona. Lo que hablamos al principio, que siempre hay que hacer que la persona que tiene Parkinson, desde luego, sea partícipe de todo lo que le está pasando, aunque cuesta. Sobre todo en esto, de hecho ahora lo hablábamos con Mariví, que me decía, igual es un entretenimiento. Vale, un entretenimiento es algo que se hace, vamos a decir, pues eso, por disfrutar, por pasarlo bien, pero si ya vemos que es algo que solo se vive para eso, sobre todo lo importante es que nos genere incluso ansiedad. Pues si no lo puedo hacer, me puedo enfadar, me puedo cabrear, puedo tener rabia, ira. Aquí entonces ya no es un mero entretenimiento, ¿vale? Eso es importante. Yo no lo haría, no. Realmente bueno, lo que es bueno para el estado psicológico, anímico, no es. Porque claro, el tiempo que se está haciendo esas actividades se está perdiendo también para otras cosas y hay personas que dejan de alguna manera hasta mantener relaciones sociales por hacer lo que sea montar o desmontar relojes, como pasar tiempo en el ordenador, como cualquier cosa, ¿no? Entonces eso es importante. Y luego con la de las terapias alternativas, no sé exactamente a qué te referías de... ¿Hay algún estudio fiable de medicina alternativa, medicinas naturales alternativas? A ver, yo recientemente sí que he visto una, que siempre se ha hablado de acupuntura y demás, y sí que de la revisión que se había hecho, que no sé, creo recordar que era del 2013, salía que realmente no era tan efectiva como se dice. Entonces, claro, yo de otras cosas sí que hay de técnicas, pues por ejemplo de Tai Chi, pero lo que pasa que, igual que pasa también con las terapias de rehabilitación, que sí que es verdad que se ve la eficacia en los estudios, pero el problema es que los estudios son tan diversos, tan variados, con técnicas tan diferentes, que el llegar a una conclusión es complicada. Pero sí que es verdad que pues hay técnicas de ese sentido que sí que, que apuntan a que son válidas, fiables y que son positivas. Pero ya de medicina natural a mí no me consta, no sé si a vosotros o no. Nosotros no hay nada alternativo eficaz, el tratamiento es el que hay. Otra cosa es que si a veces hay un paciente que tiene lo que dice el tai chi le va bien y no le perjudica, perfecto. Todo lo que sea alternativo
que le beneficie, bien, pero ya de ahí a remedios naturales realmente no existe. Pastillas para curar el Parkinson, no. Sí, una cuestión. Estamos ya sobrepasando nuestro tiempo. Esto es bueno, porque todavía hay preguntas. Yo les ruego, tenemos dos personas que quieren plantear una pregunta. Es que es una cuestión de que nos tiran la instalación. Por nosotros seguiríamos porque creo que está muy interesante. Entonces, vamos a hacer un par de preguntas. Ruego que breves. Ruego también a los ponentes la respuesta breve, por favor. Una pregunta era la duda que tengo sobre Sinimed solo o retar. ¿Qué diferencia hay? ¿Si se pueden mezclar los dos o es mejor uno, es mejor el otro? No sé cuándo conviene uno, cuándo conviene el otro. Tengo ahí una duda sobre retar y no retar que no la entiendo muy bien, no la tengo muy clara. Bueno, realmente el Sinemed el Sinemed retar y el Sinemed normal tienen un poquito diferente de dosis, y el retar cuando se nos vendió era un poquito porque tiene un pico plasmático menos rápido, o sea, sube menos rápido la sangre, ¿vale?, que el Sinemed normal, y dura más. Entonces, es como el Sinemed normal tiene una subida, hace efecto, luego se mantiene y luego baja. El Sinemed retar, en teoría, lo que hace es durar más, tener un efecto más larvado, ¿vale? Esa es la teoría. Nosotros lo usamos mucho por la noche. Lo usamos por la noche porque por la noche no necesitas tener una movilidad tanto como por el día. Sí que te va bien tener levodopa para levantarte a hacer pis, para girarte en la cama, para tal. Como en teoría dura un poquito más, luego no a todo el mundo le dura, ¿eh? Ahí al principio sí que funciona, pero luego mi experiencia es que no dura 8 horas, ni 7, ni nada, ¿eh? Pero bueno, sí que te mantiene tener un poquito de levodopa para momentos que no necesitas tanto. Entonces lo usamos más por la noche. Hay gente que toma Sinemed retar por el día cada 2 horas y le va bien. Tiene menos dosis que el Sinemed normal, un poquito menos, 200 frente a 250, y la liberación es más retardada, ¿vale? En vez de sube rápido sangre y luego baja, el pico plasmático es más lento, se mantiene más, es la vida media del fármaco. Entonces hay gente que no le hace tanto efecto como el otro, ¿vale? En determinados momentos hace más efecto el Sinemed, pero es un poco individual, ¿eh? Entonces nosotros lo usamos solo mezclarlos en... Sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos a pacientes con Sinemed durante el día, que es más potente y les hace más efecto, y por la noche al acostarse, el retar, que es retardado para que se puedan levantar o girarse o tal. Sí. Es dopamina diferente, un poquito la composición. Es lo mismo, pero una es más rápida de acción y otra más lenta. Una con vida media un poquito más larga. Eso el neurólogo, ¿verdad? Eso el neurólogo le tiene que decir. Sí, pues se puede mezclar. Mezclar quiere decir, pensaba que tomar una de una y da... Hola, buenas tardes. Soy enfermo de Parkinson y una de las cosas que más noto es el enfoque visual y la somnolencia a la hora de conducir. Eso puede ser por la enfermedad o por la medicación también. Y por las tardes me quedo casi sin voz, me cuesta mucho trabajo hablar. En principio, tal como lo cuenta, lo de la somnolencia y lo de la visión, eso es un efecto secundario de una medicación. Suele ser un agonista. Suele, ¿eh? No toma ningún agonista, que suele ser, lo que cuenta así, suele ser efecto secundario de la medicación. Tomo mirapesin y Acilet. Pues el mirapesin suele dar somnolencia y trastorno visual. Vale. Un poquito, ¿eh? Y lo otro ya veo. Y lo otro es falta de dos, o sea, como necesitamos dopamina durante todo el día, por la tarde necesitamos un poquito más, no le llega, entonces por la tarde salen los síntomas, florece. Entonces necesitaría un poco más de dosis por la tarde, ajustar un poco la dosis. Si por la tarde está siempre mal y no tiene voz, eso es que por la tarde le falta un poco, entonces normalmente damos un poquito más, o más dosis o una toma más. Así ya, grosso modo, ¿eh? Tarde de mirapesin 2,10. Sí que es ya una dosis un poquito alta, y si, además normalmente se nota. Empiezas con el mirapesin muy lento, ¿no? Empiezas con 0,26, luego 0,5, y cuando ya empieza a aparecer sueño y tal, es justo en alguna subida. Al principio lo se tolera bien y luego ya cuando aparece, eso es una subida que ha tenido. Si lo relacionas, a veces hay que pensarlo un poco. ¿Con qué coincide esto? Pues mira, me subí el mirapesin a 2 y justo ahí estoy, o a 1, a veces hay gente que le aparece a 1, ¿eh? Sí, 2,10 y 1,5. O sea, toma la dosis más alta.
Entonces yo lo que haría para asegurarme de que es eso es bajar un poquito la dosis y se desaparece. Pero solo tomo por la noche, pero aunque conduzca el otro día por la Da igual, mañana... es todo el día, dura todo el día el efecto. Somnolencia tremenda. Sí, pues es un efecto secundario que hay que mirar, porque es peligroso, claro. El problema del fármaco, de los fármacos del Parkinson es ese, que son buenos, pero algunos tienen efectos secundarios y no a todo el mundo igual. Entonces a usted igual hay que buscarle otro, y más si conduce. Si conduce y tiene sueño, ese fármaco para usted no va bien. Vale, gracias. ¿Vale? Gracias. Entiendo que todavía quedan unas preguntas, pero lamentablemente tenemos que cerrar aquí. Es que nos van a cerrar la luz. No obstante, quiero decir que han conocido ustedes un buen recurso, que es la asociación. Entonces, todas aquellas personas que estén interesadas en información de Parkinson, bueno, pues tienen el mejor recurso a ese nivel como asociación, ¿no? Aquí en Zaragoza pueden contactar con ellos. Y de verdad que siento mucho el tener que cerrar así. Agradecer a los ponentes sus presentaciones, a la asociación y, por supuesto, a ustedes la asistencia y la participación en esta jornada. Muchas gracias. Buenas tardes.